sentido, como bien indicó el magistrado Rojas, está haciendo las verificaciones correspondientes, documentándolo y procederá de conformidad con la ley. Pero como él muy bien indicó, ya se hizo una circular a todos los partidos políticos que son los que no están en la contienda de la segunda vuelta de presidenciables y por lo tanto estamos esperando que lo hagan y si no se tomarán las acciones que la ley al respecto determina. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este primer análisis, el retiro de la campaña que varios de los partidos políticos colocaron en diferentes puntos, tanto en la ciudad como en el interior también. Hay que llamar y analizar este punto. Algunos pues han criticado el hecho de que todavía sigue campaña electoral en varias partes, lo vemos, ¿no? En la ciudad, en los distintos municipios. Algunos partidos ya procedieron a la retirada, incluso pues estuvieron motivando a otros a poder hacer lo mismo, que así como fueron a colocar su propaganda, que también pudieran dar el ejemplo y pudieran limpiar también la ciudad, los municipios, pero otros indicaban que hasta que no se supiera realmente en qué iba a parar el tema de la primera vuelta, no iban a proceder al retiro. Esa era la excusa, ¿no? de varias agrupaciones que veíamos por ahí. Y yo creo que en parte, pues, tenían cierta razón, ¿no? En parte, porque pues no se había oficializado y era lo que se estaba esperando. Pero ahora ya está oficializado por parte del Tribunal Supremo Electoral y creo que a partir de ese momento, sin que se les tenga que notificar, cada uno como lo responsable que deben de ser, debió iniciar con este proceso. He visto algunas municipalidades que lo han hecho, que han retirado la campaña de todos los partidos, pero yo es responsabilidad de cada partido de poder entonces quitar su publicidad, ¿no? ¿Qué piensas tú, Fernando? Mira, la ley es taxativa y la ley electoral y de partidos políticos establece en su contenido las obligaciones de las organizaciones políticas. El artículo 219 de este cuerpo legal de rango constitucional es muy claro en su contenido en cuanto a que todo partido político, después de pasada esta etapa, en donde ya alcaldes, diputados, ya se sabe cómo está constituido cada uno de estos espacios a través de la confirmación del Tribunal Supremo Electoral, entonces ya no hay excusa. Y aún, por lo menos aquí en la ciudad capital, se sigue teniendo esa contaminación visual que de verdad ya es algo que te pone hasta de malas ver fotos ahí del montón de candidatos que algunos pues lograron entrar o quedar, otros que solo fue una pasadita y ya estuvo. Entonces creo yo que se debería tener mucha responsabilidad en el cumplimiento de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. De no cumplir esta instrucción que la ley electoral y de partidos políticos establece, después vienen las sanciones y son sanciones económicas fuertes. Entonces empiezan ya presentando recursos, pretendiendo defenderse de algo que ellos tuvieron la culpa. Y como tú bien lo planteas, hay municipalidades que han estado haciendo el trabajo de recolectar toda esta basura, porque ahorita ya es basura, claro. Y creo que supera realmente varias toneladas, porque es una cantidad a nivel nacional exagerada y por supuesto pues la municipalidad de la localidad ha tenido que empezar a generar la redistribución del personal, del recurso humano, que deja de hacer sus obligaciones por ir y quitar todo esto, porque hay espacios que son muy grandes, hay que quebrarlos, hay que partirlos con un machete, doblarlos y que quede lo mínimo posible en cuanto a espacio se refiere para poder ser trasladado de manera cómoda de un lugar a otro. Pero pues esa es la realidad de nuestro país, la gran bulla cuando empezó todo, pero a la hora de quitarlo no quieren hacerse responsables. No, y después de eso también la crítica, ¿no? de dónde se deja todo ese material. Yo he visto algunas propuestas, muy pocas, la verdad, de ciertas agrupaciones que decidieron e hicieron el llamado. Bueno, aquí tengo estas mantas que ya no las voy a usar, claro. Las queremos donar para que puedan hacer algo, ya sea para las personas que necesitan o incluso proyectos donde les están haciendo casitas a perritos de la calle, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención, una forma de reutilizar todo este material que claro. va a parar a la basura.
Y es una gran cantidad porque veíamos cómo estaba tapizado, ¿no? Cada calle, avenida, ruta principal, veíamos. Entonces, sí sería oportuno de pensar en una reutilización o de qué manera también se va a manejar todo este material y sobre todo la responsabilidad de que cada uno pueda pues iniciar con el retiro de la misma, ¿no? Realmente la contaminación visual que están dejando, creo que hasta les puede afectar, ¿no? Porque ya nos queda como que, este no retiró y, claro, no y es un cumple con la efecto ley. contrario también entonces en la ciudadanía y por supuesto se viene las amonestaciones correspondientes, se viene el cumplimiento de la ley electoral y de partidos políticos, como ya lo han adelantado los magistrados del tribunal. No, y lo que tú planteas realmente es muy lógico. El sentir en nosotros los ciudadanos es que ese político realmente piensa que está por encima de la ley. Y hemos hablado aquí que nadie está por encima de la ley. Entonces, respetar ese espacio que la ley electoral y de partidos políticos le obliga, que es un espacio de coercibilidad hacia las organizaciones políticas para que tengan un plazo determinado, que son 60 días después que finalizó la primera vuelta. Y mira, o sea, no vemos que haya partidos que realmente manden a sus cuadrillas a hacer esa limpieza que es su obligación. O sea, lo que pasa es que están muchos con la mentalidad de plano la municipalidad lo va a parar quitando, entonces ¿para qué le pago yo a este si de todos modos no quedé o qué sé yo? Pero la organización política como persona jurídica sigue subsistiendo y de no hacerse esta actividad va a suceder que le van a parar notificando esa sanción y ahí sí van a sentir realmente el dolor al tener que sacar del bolsillo de la cuenta bancaria de ese dinero que al final es parte de la deuda política, pero que se podría haber invertido en cualquier otro espacio que sea propositivo para la organización política y no tener que pagar la sanción que en derecho corresponde. ¿Qué pasa, Fernando? Obviamente vienen las sanciones Sí. Para el partido político si no cumplen con el retiro de la campaña, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las agrupaciones que en estas elecciones pues prácticamente desaparecen porque no lograron las cuotas correspondientes para poder continuar con la vigencia? ¿Ellos también se les puede sancionar? ¿Cuál sería la repercusión? O es decir, bueno, igual ya no vamos a existir, entonces si sancionan no importa porque todos modos el partido desaparece. ¿Qué pasa en esos casos en específico? Ok, son personas jurídicas, ¿verdad? Es decir, siguen existiendo como tal, continúan con ese espacio de tener derechos, pero también contraen obligaciones. Desaparece la figura como una opción para poder tenerla nuevamente dentro del abanico de posibilidades para una próxima actividad electoral. Pero si no cumple en el último espacio con esta obligación que la ley le establece, pues la multa le va a llegar. Y acuérdate que una persona jurídica siempre tiene un representante legal, que normalmente es el secretario ejecutivo. Y a esa persona es a la que se le va a dar persecución y puede darse realmente un cambio en su existencia, en su vida jurídica, porque se le notifica que tiene que cumplir con ese espacio del pago de la sanción y hasta que lo realice. De lo contrario, puede existir repercusiones que vayan mucho más allá. Entonces, deja de existir hasta el momento en que cumple con todos los espacios y obligaciones a las que se sometió como participante en el proceso eleccionario. Entonces, si no llenó, como tú bien dices, las cuotas, que es obtener el 5% como mínimo de los votos en general, tuvo que haber tenido ese porcentaje, o haber logrado al menos una diputación. Si una organización política no logró ninguno de los dos, pues entonces desaparece en el lapso en que el Tribunal Supremo Electoral hace pues el cierre de cada una de las actividades y dentro de ese cierre va a estar que no tenga sanciones pendientes. De lo contrario, esa figura continúa hasta que cumpla con ese espacio y se puede llegar a enfrentar a situaciones adversas en materia jurídica que pues ninguno quisiera ya, sobre todo porque sabes que vas para afuera. Entonces la idea es cumplir con ese espacio y que naturalmente pues se quede todo al 100%.
Vamos a ir con unos datos también para ir marcando algunos puntos que son relevantes dentro de este tema, porque durante casi 3 meses los partidos políticos y los candidatos promocionaron su imagen, sus planes de gobierno y llamaron también al voto. Las calles y avenidas fueron abarrotadas de propaganda política con rótulos, vallas, caballetes y otro tipo de materiales. La campaña electoral inició, recordemos, el 27 de marzo y terminó el 23 de junio a las 12 horas. Ahora los candidatos que no pasarán a la segunda vuelta deben retirar su propaganda política. ¿Qué dice la legislación? El artículo 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de hecho, se refiere a la propaganda electoral y establece que la misma debe ser retirada 60 días después de terminado el proceso electoral. El proceso electoral termina cuando el Tribunal Supremo Electoral concluye el mismo y en el decreto de convocatoria los magistrados establecieron que será el 31 de octubre después de la segunda vuelta. Entonces, ese es el tiempo que se va a tener por parte de las agrupaciones políticas para que puedan proceder al retiro de la propaganda, que todavía vemos una gran cantidad, ¿no?, dentro de la ciudad de Guatemala, dentro de los diversos municipios. Entonces esperamos de verdad que se pueda dar, porque mira, todavía veíamos de hecho en estos últimos días algunas campañas o algunos rótulos que estaban desde el proceso pasado y te preguntas, pero ¿cómo es posible? Exacto. O el tema, por ejemplo, cuando vamos en carretera, ¿quién no ha visto que todavía hay ciertas piedras pintadas con candidatos o con partidos políticos también? Y dices, ¿cómo es posible si el proceso ya vamos por el otro proceso electoral? Esto puede seguir pasando y ojalá de verdad que el tribunal pueda tener el control, porque también hasta eso es complicado para ellos, y sobre todo el llamado a los partidos políticos para que sean responsables. ¿Tu conclusión? Bueno, que pues el cumplimiento de la ley es sí o sí. Aquí nadie puede decir esto sí lo voy a hacer y esto lo hago dentro de 4 años, como bien dice Sandy. Así que para quienes manejan esa representación de las organizaciones políticas, por favor, creo que somos la voz de toda la ciudadanía guatemalteca, procedan a quitar todo lo que fue su propaganda para ya dejar libre de esa contaminación visual a todas las calles, avenidas y calzadas alrededor de la República de Guatemala. Con esto nosotros nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con el segundo análisis.